César Hildebrand abre la entrevista con Martín Vizcarra, quien se muestra tranquilo pese a las acusaciones en su contra. Estamos tranquilos porque tenemos la verdad de nuestro lado, asegura Vizcarra, mientras el periodista lo enfrenta con fuertes cargos, como los documentos y testimonios que lo vinculan con actos de corrupción. A don Martín Vizcarra, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, expresidente. Buenas noches, señor César Hildebrand. Muchas gracias por su invitación. Está usted medio frito, ¿eh? No creo. Estamos con el cargamontón de siempre, pero estamos tranquilos porque tenemos la verdad de por medio. Sí, pues, pero la Fiscalía dice tener 143 documentos, 31 testigos, 4 peritos. Vizcarra niega las acusaciones de corrupción y explica que el exgerente de la empresa Obrainsa, Art Tejeda, está involucrado en un club de la construcción. Según Vizcarra, las pruebas apuntan a una red de empresas que se beneficiaban del desfalco, y fue él quien denunció este entramado durante su tiempo como ministro. Entre otras cosas, para demostrar que usted, en fin, coimió. Mire. Y claro, usted niega todo, pero resulta que el exgerente de Obrainsa dice con pelos y señales cómo fue que le entregó $1 millón de soles. Cómo fue que esos cheques, uno de 400 y otro de 600.000, fueron cobrados por el conserje Tobías Puertas y entregados a él en efectivo y luego entregados a usted. La pregunta que me hago es, ¿por qué el Art Tejeda, exgerente de Obrainsa, se suicida moralmente diciendo que lo coimió? Porque al decir que lo coimió, se está embarrando hasta la garganta. Hildebrand cuestiona a Vizcarra sobre Tejeda, quien, según la denuncia, entregó grandes sumas de dinero al expresidente. Sin embargo, Vizcarra revela que Tejeda fue presionado para declarar en su contra a cambio de beneficios judiciales y niega cualquier vínculo con los hechos que se le imputan. A ver, le explico con mucha claridad. El Art Tejeda es uno de los dueños de la empresa Obrainsa. Obrainsa es una de las empresas del Club de la Construcción. El Club de la Construcción que el año 2016, el 28 de julio, cuando yo asumo el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, denuncio porque se confabulaban las empresas de construcción más grandes del Perú para ganar todas las obras al 108%. En base a la denuncia que yo hago como ministro, nunca antes se había hecho esa denuncia, la Fiscalía inicia una investigación y encuentra, obviamente, indicios razonables y encuentra pruebas de que existía esa confabulación y que 10 años antes, es decir, desde el año 2006, los 5 años de García y los 5 años de Humala, existía. Vizcarra se extiende sobre su denuncia de 2016, cuando como ministro reveló la existencia de una red de empresas que se coludían para ganar obras públicas. Asegura que esta red operaba desde 2006, durante los gobiernos de García y Humala, y que su denuncia fue un paso crucial para desenmascararla. El Club de la Construcción. Y uno de los que lideraba el Club de la Construcción era Obrainsa a través de este señor, el Art Tejeda. Y entonces dicta una medida, una orden de prisión preventiva por 18 meses contra el Art Tejeda. 18 meses. ¿Cuántos meses de los 18 meses ha estado en la cárcel el Art Tejeda? Ni un mes. Ni un día, porque se dio la orden y el Art Tejeda, accionista de Obrainsa, se dio en la fuga. Ha estado más de 2 años fugado, prófugo de la justicia. O sea que Cerrón es un aprendiz de Tejeda. ¿Y sabe lo que ocurre? En octubre del año 2020 le levantan su orden de captura a cambio de la denuncia contra mi persona. Entonces, no es un mártir, no es un suicida, simplemente sale. El expresidente señala que Art Tejeda nunca estuvo en prisión, pese a la orden de detención en su contra. De hecho, Tejeda fugó y permaneció prófugo durante más de 2 años. Para Vizcarra, este hecho subraya que Tejeda era un peón de un sistema de corrupción mucho más grande. Que presionado por las circunstancias, porque él ha aceptado, él es un delincuente confeso. Él ha dicho que sí, él cometió delito con su empresa Obrainsa, el Club de la Construcción. Y aceptando ese delito, canjea por una acusación falsa contra mi persona. Entonces, eso es lo que ocurre. Y mire. Pero ese delincuente, ese sujeto que usted describe en términos muy, muy severos,
es al final el gerente de Obrainsa, y Obrainsa es el que hace la obra en Moquegua cuando usted es el gobernador regional. Obviamente. Ese mismo sujeto es el que hace la obra, es el que gana. Es el que gana. Es el que gana. Obviamente, nosotros en el gobierno regional en ese tiempo no sabíamos. Vizcarra detalla que, en 2020, la Fiscalía levantó la orden de captura de Tejeda a cambio de su testimonio en contra del expresidente. Según Vizcarra, esto demuestra que la acusación contra él es una fabricación impulsada por intereses oscuros, con Tejeda como pieza clave en el plan. Que presionado por las circunstancias, porque él ha aceptado, él es un delincuente confeso, él ha dicho que sí, él cometió delito con su empresa Obrainsa, incluida la construcción, y aceptando ese delito, canjea por una acusación falsa contra mi persona. Entonces, eso es lo que ocurre. Y mire. Pero ese delincuente, ese sujeto que usted describe en términos muy, muy severos, es al final el gerente de Obrainsa, y Obrainsa es el que hace la obra en Moquegua cuando usted es el gobernador regional. Obviamente. Ese mismo sujeto es el que hace la obra, es el que gana. Es el que gana. Es el que gana. Obviamente, nosotros en el gobierno regional en ese tiempo no sabíamos de estas acciones delincuenciales de Obrainsa. Quien selecciona a Obrainsa no es directamente el gobierno regional de Moquegua, sino lo selecciona UNOPS. UNOPS es el que hace la selección y es el que recomienda. Pero señor Vizcarra, el 2013 y el 2014, el Club de la Construcción existía. Sí, usted sabía que existía. Usted sabía de eso. No. El Club de la Construcción sí existía, pero era como una logia secreta. El Club de la Construcción recién se evidencia en el año 2016 cuando yo, siendo ministro de Transporte, lo denuncio. El Club de la Construcción existía, como le digo, desde el año 2006 por lo menos, pero era una logia secreta. Eran las 6, 8 empresas de construcción más grandes del Perú, los Graña, los COSAPI, los Camet, los tres. Hildebrandt señala que Tejeda estaba vinculado con las obras en Moquegua, donde Vizcarra era gobernador. El expresidente aclara que la empresa Obrainsa ganó contratos a través de una selección hecha por el gobierno central, no por su gobierno regional. Tejeda, los Castillos, de las empresas más grandes, que coludidas entre ellas, se adjudicaban todos los proyectos al 108%. ¿Y sabe qué? Y esa Tejeda a que usted le pide una avioneta. Sí, efectivamente, y eso es absolutamente algo público, institucional. Sí, claro. Para que, ¿Por qué? ¿Por qué Tejeda? Porque como parte de responsabilidad social, cuando ellos ya están a cargo de la obra, ganan el proyecto del proyecto Lomas de Hilo, nosotros teníamos la necesidad institucional que se repotencie el puerto de Hilo. Vizcarra confirma que el Club de la Construcción existió desde hace años, pero era un secreto bien guardado. Recién en 2016, como ministro de Transportes, lo denunció públicamente, lo que derivó en investigaciones judiciales y la exposición de cómo estas empresas se repartían las obras públicas. Bondades del puerto de Hilo y parte de la carga que se iba de Bolivia hacia Arica y hacia Iquique, mude hacia Hilo. Entonces, ellos viajan. ¿Podría usted haberle pedido a la Fuerza Aérea, no? No, por favor. Un poco raro, ¿no? Que le pida a usted al señor Tejeda. Él dice que usted dijo esos 40.000 soles son a cuenta de lo acordado. Los 40.000 soles que costaba la avioneta. Lo único, eso lo hemos pedido con un memorándum institucional. Nadie va a pedir una forma con memorándum institucional a través del correo oficial del gobierno regional de Moquegua, recibiendo la delegación que viene de Bolivia, o sea, con todas las autoridades y con banda de músicos para precisamente llevarnos a conocer el puerto de Hilo. ¿Qué opinas de la entrevista que realizó César Hildebrandt? ¿Creen que debió hacer otro tipo de preguntas o consideras que fue lo mejor? Déjanos saber tu opinión y no olviden seguirnos en todas nuestras redes.